que piensan que hay que trabajar en niveles de prevención. Vanessa pertenece a CEIA, el mismo, y escribió con Ricardo Fandiño, presentó un libro que se llama La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad. Y como ella es profesora en Cataluña, ¿cierto? Entonces ella nos va a hablar de la educación sexual para los adolescentes, porque si los jóvenes de la época de Reich tuvieron que luchar contra la represión y contra la moral sexual moderna, que Freud había escrito en 1908, pues entonces ella estos jóvenes tienen es como que digamos entender que la sexualidad, sí, que la sexualidad es intersubjetiva. Bueno, y Patricia, pues nos hicimos amigos por Facebook, por LinkedIn, y a mí me ha parecido muy buena el enfoque que ella le da a sus trabajos y a sus comentarios, y me parecía pues que es una persona muy valiosa y destacada, entonces, que se mueve por el mundo pues como el doctor no. Bueno, entonces así las presento. Patricia, el micrófono. No sé si se me escolta ben. Así. Vale. Bueno, en primeiro lugar, idesme permitir que faga a miña exposición en galego. Se hai unha persoa que, por lo que sea, non entende ben, que avise, cambio, pero creo que o galego se entende bastante ben. En primeiro lugar, quería agradecer a Gradiva a oportunidade de ofrecerme este espacio, estar aquí, e especialmente a Jesús por sempre estar aí e amosarnos moito apoio, tanto a min como a Ricardo, e de feito algunha vez nos presentou, foi o presentador, no, do libro en Vilagarcía. Entón, bueno, decir que o traballo que presento aquí non o podo presentar só como un traballo meu, é un traballo que ven de moita reflexión e de moito traballo en común con Ricardo Fandiño e tamén coas persoas que compoñen o seminario permanente do Instituto de Wilhelm Reich, dirixido por Jerónimo Bellido. Bueno, e nos, quizás o que fixemos foi recoller un pouco todas estas ideas de traballo e de pensar en común, non? Bueno, a sexualidade é un elemento esencial, como sabemos, na construción da identidade de calquera persoa. É un aspecto fundamental para o desenvolvemento dunha vida saudable. É preciso que os aspectos clave desta área se sean introducidos na educación dos nosos adolescentes. Xa Freud decía que o recentemente nado trae xa consigo o mundo a súa sexualidade. Así é necesario que o sexual sexa tratado dende o principio na mesma forma que calquera outro orde de cousas dignas de ser sabidas. Actualmente resulta bastante sorprendente constatar como algunhas das dificultades coas que se atopaba Freud na súa época continúan estando presentes na actualidade. Así, unha das ideas de Freud leva a reflexionar e a cuestionar a posición do adulto ante o desenvolvemento sexual do neno, que por unha parte negan a existencia da sexualidade infantil e ao mesmo tempo poñen gran esforzo para intentar controlar dicha sexualidade, non?
No complexo arte de educar en sexualidade, desde as idades máis temperás, debemos estar pendientes das necesidades do neno e da súa capacidade de asimilación. Eu sobrepoño o exemplo dunha integral, no? Que da mesma forma que se un neno pregunta por unha integral en matemática, ninguén se lle ocurre poñerse a explicar todo o proceso de desenvolvemento desta, parece que cando preguntan sobre algo que ten que ver co sexual, hai que buscar unha explicación super científica que o neno realmente non ten ni capacidades ni lle interesa moito saber, non? Entón, é moi importante empregar unha linguaxe axeitada e que os conceptos e contidos sexan axeitados a cada idade, non? De feito, a función esclarecedora dos pais e dos adultos sobre os diferentes contidos sexuais teñen unha importancia relativa comparando coa disposición que amose o neno integrala. Así, se un neno non se atopa no momento axeitado para esta integración, seguirá dando prioridade ás propias teorías sexuais que el mesmo vai xerando e construindo, non? Actualmente nos atopamos con un paradoxo e unha necesidade en cuanto a educación sexual. Parece que o interrogante é que como é posible que nunha sociedade na que se ten maior acceso a información sobre sexualidade e na que aparentemente se pasou dunha intensa represión de todo relacionado co sexo a unha maior tolerancia social, nos atopamos, sin embargo, con un aumento de condutas machistas entre os máis novos e con problemáticas a nivel sexual, no? Que siguen aparecendo en consulta. E en canto a necesidade, pois a importancia de incluir a educación sexual nos currículos. Sí que é verdade que moitos profesionais, hai unha reivindicación dos profesionais para que a educación sexual este integrada nos currículos escolares dende o principio, e incluso, non sei se recordades, o ano pasado os propios alumnos fixeron unha folga para que a educación sexual se integre nos currículos como unha asignatura incluso evaluable. En cambio, non atopamos esa mesma reivindicación por parte dos profesionais para ternos educación sexual. A educación sexual está ausente nos currículos universitarios de medicina, de psicología, de traballo social, de educación social, e chama moito a atención que non teñamos esa forte reivindicación para formarnos nos mesmos, non? Cando a sexualidade sempre vai a sair dende o momento que traballamos con persoas. En canto tamén a realidade social, como sabemos, a formación de identidade é un proceso central, no? Como xa dixemos, se temos en conta que a busca de identidade é un proceso complexo dentro do discurso heteronormativo, enténdese que esa mesma busca fora dese marco onde se pensa ou se trata os suxeitos como normalizados pode ser máis difícil ou incluso traumática. Atopámonos nun momento no que a busca e conformación dunha identidade faise cada vez máis difícil e os roles tradicionais de xénero están cada vez máis desmontados. Isto pode provocar unha formación reactiva na que se dá unha volta desesperada a estes roles como forma de aferrarse ao coñecido ante a falta de novos referentes. Según o INJUVE, o porcentaxe de xoves que tiveron a súa primeira relación sexual, e aquí fan o que se refire a relación sexual con penetración, non a primeira relación sexual, antes pasa se duplicou entre 2004 e 2012, e as razóns de aumento son as que se atopan realmente en cuestión, ¿no? Así como a calidade destas relacións sexuais. Actualmente ponse en evidencia a erotización cada vez máis temperada da infancia, sobre todo das nenas. Se manifesta nos novos modos nos que visten, bailan, posan ou se exhiben nas redes sociais, connotando unha identidade sexual que a clínica revelanos como baleira de desexo, resultando únicamente un exercicio de representación na búsqueda do éxito productivo material. Bueno, estos son exemplos, ¿no? E evidentemente que a erotización da infancia é algo que nos debería preocupar bastante, pero tamén nos debería preocupar máis a naturalización que temos os adultos desta erotización, sobre todo as nenas. Aquí é bastante común que as nenas en fin de curso bailen twerking ou bailes totalmente super erotizados baixo a mirada dos adultos, profesores, mestres, pais que dan por bo eses bailes que son totalmente, eu non considero que sean propios para esas idades, ¿no? Me gusta moito poñer este caso, que non sei se coñecedes a serie Stranger Things, que é unha serie de Netflix protagonizada por 5 nenos.
unha nena e 4 nenos, e o tratamento que se fixo desta nena en comparación dos nenos é brutal, no? Cando empezou a serie teñan todos 11 anos, 11-12 anos, e xa podes ver como nas entregas de premios as poses que ten a nena son típicas de actriz adulta hollywoodiense, ou a reportaxe que se lle fixo aquí Stranger Things 11, como nunca la habías visto, é unha pura lolita, ¿no? Unha nena de 12 anos, e isto se naturaliza entre os adultos. Incluso eu cheguei a ver algún titular de Estados Unidos a que chamaban a esta nena a nueva novia de América, ¿no? La nueva novia de América tiene 13 años y a todo el mundo le parece bien. Bueno, pues sería algo que nos deberíamos plantear, ¿no? Y esta foto é desta semana e realmente a mí me impactou moito cando a vin, porque o deterioro e o cambio me parece moi impactante. Aquí ten 15 anos, en desta semana, como digo a foto, e ao lado 3 anos antes. E creo que, sobre todo, no rasgo da cara, a expresión, bueno, pues di moito, ¿no? Logo tamén o tema de como educamos, ¿no? O tema bueno, sobre todo en diferencias de nenas e nenos. O tema dos disfraces, pues vemos que o do neno é bastante máis realista que o da nena. Outro debate sería de que se as faldas deberían introducirse no tema dos uniformes, pero hoxe en día aquí non existen, pero as nenas se lle pon unha falda, ¿no? Moitos xoguetes teñen que ver coa maquillaxe, están realmente moi erotizados. E me gusta poñer a seguinte diapositiva, porque normalmente cando se pon isto nun neno e cando vemos nos parece ridículo, pero en cambio cando vemos nunha nena nos parece que non nos chama a atención, bueno, pues deberíamos plantexarnos como estamos educando, ¿no? As nenas e nenos. Dende o Parlamento Europeo xa se fala de hipersexualización, bueno, aquí falan de hipersexualización, a mí me gusta máis empregar de erotización, porque sexualizados achegan no mundo, ¿no? Pues bueno, abordou a hipersexualización da infancia alarmado polo aumento das imaxes sexualizadas de nenas e nenos de entre 6 e 13 anos. Según este organismo, a hipersexualización supón tamén a imposición de unha sexualidade adulta ás nenas e os nenos que non están nin emocionalmente, nin psicolóxica, nin físicamente preparados para elo. A Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade plantexaban como conclusións que algunhas consecuencias deste exceso de erotización da infancia eran a pérdida de autoestima dos máis novos, o crecemento dos trastornos da alimentación e o aumento da violencia machista cara a chicas máis novas. Neste contexto é onde o adolescente vai xerando a súa imaxe da sexualidade a través da información provinte dos medios de comunicación. Dende aquí preséntaselles unha intensa tensión de xénero. Non son as novas que cada día aparecen de diferentes formas de violencia machista, concretadas en agresións ou mortes, sino tamén en agresións e intimidade persoal e corporal, onde a forza e a aprobación dun corpo se toma desposando do vínculo sensorial e humano do ser o que lle pertence, ¿no? Normalizando así un marco onde cada vez se fai máis normal un analfabetismo relacional. Sobre o tema da fixación narcisista xa non vou a falar, porque falaron Josep e Ricardo, creo que bastante onte, entón non vou a recalcar isto. E logo sí que tamén chama a atención como a clínica cada vez aparecen moitos adolescentes que empregan Viagra. Eles dicen que o empregan por medo a non dar a talla, ¿no? Tamén por uso de anabolizantes, que cada vez está máis extendido. Bueno, non sei se vedes a diferencia, pero, por exemplo, coa miña xeración agora, o tema do gimnasio é central nos adolescentes. É unha actividade que ocupa moito tempo e chama a atención como o corpo ten un protagonismo total para eles no tema dos gimnasios, pero en cambio un corpo que non está investido nin que recoñecen. Porque despois nos atopamos nos talleres de educación sexual como nenas de 16 anos ou 17 anos, e nenos xa non digamos, te preguntan cantos orificios hai no aparato sexual, ou si para poñerse un tampón a hora de orinar teñen que quitalo ou non. Isto, mulleres de 16 anos. Bueno, Ricardo vos falou onte tamén de Puto Chino Maricón, eu tamén recomendo o libro, a verdad que merece a pena leelo, e para encuadrar un pouco ao mundo no que se moven os adolescentes, pois vou a poñer un trozo do vídeo que xa facía mención Ricardo, que é el de No tengo wifi, porque aquí é onde se moven os adolescentes hoxe en día.
dá un pouco, podes ver un pouco por onde vai. E, bueno, recomendo o libro de Guto Chino Maricón. El se nomea a sí mesmo como disidente sexual e, bueno, dá un pouco de volta a todos os conceptos un pouco que temos preconcebidos, ¿no? En canto a educación sexual, o objetivo é que as persoas aprendan a coñecerse, a aceptarse, aprendan a expresar a súa erótica da forma en que se sintan máis satisfeitas, ¿no? Tendo en conta o mundo no que falamos, virtual, cibor, no que se moven os adolescentes, e a importancia da educación sexual, vos vou a presentar un proxecto que temos a Sella, que se chama, é unha webserie sobre educación sexual, que se chama Somos Sex, e que bueno, pensando, bueno, vos lo explico agora, vos vou a poñer un trociño tamén da webserie que podedes atopar ahora mesmo aí publicados dous capítulos, e cada mes se publica un novo. Hola gente, benvidas a nosa calle. Que nervios, que subidón. A ver, en Sex falaremos de, pois, de que imos falar? Dos corpos, do goce, de fantasía, de porno, das relacións íntimas. Non temos límites. Estes temas motívanos e flipas, e gustaríanos moito que nos acompañaras mes a mes cos contidos quentiños. Todo isto da carne foi idea desta mona atacada. Ai, totalmente que. Eu quería ser youtuber, pero aquí estamos para falar de sexualidade. Imos traer temas que nos parecen interesantes e es que ainda temos moitas cosas que aprender. E, por suposto, contacto con vos, claro. Bueno, pois neste primeiro capítulo vamos falar de diversidade sexual. Eu pensei que sabía moito deste tema xa, pero falando con elas me conta de que non teño ni idea. Ademais, tamén me din conta de que son binario, non é? Sí, nada. Bueno, pois a diversidade é enorme. Comezamos. Somos Sara, Edward, Xela, somos Sex. somos Sex. A ver, o primeiro para falar de diversidade sexual é ter claro que as seres humanas somos seres sexuadas, que temos órganos sexuais, vaya, xa nacemos con eles, de serie. E o segundo, que para falar de diversidade, por favor, temos que rachar xa unha puta vez co sistema sexual binario de merda. Que é o binarismo? Muller, homes, homem, heteros, femenino, masculino. femenino, masculino. Isto é o sistema sexual binario de mierda. Un sistema que só nos deixa clasificarnos nun lado ou noutro, só das opcións. Pero é que pasa se, por exemplo, os teus órganos sexuais non encaixan como sendo enteiramente femininos ou enteiramente masculinos, segundo este sistema sexual binario de mierda que nos tocaron, Xa o dicía a activista aquela... como era? Sí, Ricky Witches, que o binarismo sexual divide e polariza a sociedade. E eu estou a todo con Ricky Witches, Ricky Witches, o binarismo. Bueno, vos deixo aí, espero deixarvos con gana para que vexades os episodios, e vos digo un poquinho como surxiu deste proxecto. Ora, Vale, este proxecto sale dunha colaboración de Asella con Illa Bufarda, que é unha produtora galega, e ten o apoio da Deputación da Coruña, da Fundación Paideia e da Sociedade Galega de Sexoloxía. Por que decidimos unha webserie? Bueno, o proxecto primeiro estaba pensado para unha serie de televisión, pero na primeira vez que falamos, eu creo que saiu xa na primeira reunión, tiñamos claro que se o objetivo era o público adolescente, os adolescentes estaban en YouTube. Entón decidimos facer unha webserie máis que unha serie de televisión, non? Por que unha rede social? Bueno, eso tamén porque nos permite unha interacción cos adolescentes, eles poden colgar os seus comentarios, hai Instagram e hai a canle de YouTube, entón se lle contesta de unha forma, bueno, con unha linguaxe moi de adolescentes, pero, bueno, vos explico un poquinho máis como vai despois. E o tema tamén que hai unha asesoría, non? Hai un correo o que eles poden mandar as súas dúbidas e son contestadas por profesionais, evidentemente. De que se fala nestes capítulos? O que tiñamos super claro que queríamos falar da sexualidade dende unha concepción positiva.
Si pensades un poquinho en como se trata o tema da educación sexual nos colexios, cando hai unha actuación puntual, non un programa, pero cando hai unha actuación puntual, esta se suele tratar de enfermidades ou de embarazos non deseados, métodos anticonceptivos ou fisioloxía, basicamente. Entonces, creemos que, evidentemente, este tema é importante, pero centrar sempre iso, a educación sexual niso, é facer unha asimilación con algo negativo. Aquí a mí sempre me gusta citar a Manuel Lucas, que él dice que facer isto para a educación sexual é o mesmo que se nós acudimos a unha conferencia sobre o viño e nos falan de cirrosis, para que nos fagamos un pouco unha idea. Entón sí que nos centramos moito en emocións, en placer, en vínculos afectivos. O tema do porno creemos que hai que tratarlo porque eles están moi aí, entonces non se pode obviar. Bueno, e bueno, destas cousas que aparecen aquí, non? Despois, o tema do discurso adulto. Nos decidimos, despois de moitas charlas, que os protagonistas foran adolescentes, pero o discurso adulto está presente nos guións e está presente na asesoría. Eso para nós é moi importante, pero sí que vimos que era unha forma máis doada que os adolescentes achegasen. Porque, primeiro, o discurso adulto está moi devaluado, e iso ten que facernos pensar en moito, porque está tan devaluado, e logo tamén no tema que ten que ver coa educación sexual, hai unha barreira que ten que ver coa vergonza. E é máis doado que pasen con un igual que ante un adulto. Normalmente se pregunta máis sobre a sexualidade ou se fala máis con xente que ten con idades afíns que non con outras adultas, non? Bueno, o tema do papel do adulto, creo que tamén se falou bastante onte, sobre o tema de, nosotros falamos de adultescencias, ¿no? De como esto, o adultez agora é a etapa central, digo adultez non, a adolescencia, a etapa central, onde a que se genera máis deseabilidade, e de feito podemos velo agora nas novas familias, onde agora as actividades propias de adolescentes se están adaptando para adultos. Ahora tú, os festivais de música que eran típicos para adolescentes, ahora es vete al festival de música con familias enteras. Tienes ahí, tienes los cascos para el niño pequeno, tienes un servicio de guardería, as actividades se están adaptando para que os adultos non deixen de facer actividades propias adolescentes. Incluso eu lembrome, antes, como os bares, iban entrando e saindo generacións, ¿no? Dos bares, que eran, os bares me refiro aos típicos da noite. Ora é moi común ver como os bares evolucionan con a súa clientela. O sea, non van cambiando a xente que vai a ese mesmo bar, sino que se mantienen e se adaptan a que el adulto siga mantenéndose nese bar. Xa estou acabando, que reducín bastante. Bueno, e logo tamén eu creo que, aparte de que a adolescencia é a que está generando máis deseabilidade, creo que hai unha parte tamén do adulto é que non nos vendemos nada ben ante os adolescentes. Cando falamos de adultez, sempre falamos dela en sentido negativo. Saberás cando chegues a ser adulto, esto sí que é un rollo, aí sí que vas a ter problemas. Como pretendemos que cheguen a ser adultos cando nos vendemos tan mal? Entón, al ser adulto ten moitas cosas positivas e temos que poñelas en valor diante adolescente. Por exemplo, que estemos aquí é algo moi positivo e é unha actividade propia de adultos. Entón, bueno, vamos a empezar a falar de adultez en positivo e non tanto transmitirlle esa idea de, bueno, de rollo, como din eles, non? En canto ao traballo dos profesionais, bueno, primeiro, creo que é algo básico, ¿no? Primeiro, a formación é indispensable a hora de traballar a educación sexual con adolescentes e con persoas en xeral, vamos, ¿no? Hai que estar moi formado en isto. E é inevitable facer un proceso persoal, porque unha cousa é o traballo, a propia moralidade, que cada un é libre de tela, e outra cousa é o que transmitamos. E a moralidade non pode estar dentro do discurso
dos profesionais a hora de facer educación sexual. Entón, a única, nos consideramos que o proceso persoal ten que estar presente para separar a moralidade do que realmente ten que ver cos objetivos da educación sexual, non? Despois, creemos que un dos nosos traballos tamén como sexólogos, como educadores, como clínicos, é fomentar a loita sexual dos adolescentes, axudarlles a ir do efecto doble cego do que falamos, non? E que comprendan que realmente en materia de sexualidade moitas veces non saben aquilo que queren saber. Porque a paradoxa é que antes, na época de Reich, os adolescentes tiñan claro que a sexualidade estaba reprimida. Entón había unha búsqueda da educación sexual porque sabían que non estaba e que estaba reprimida, e iso era consciente. Hoxe en día non saben, porque como hai tanta información e agora está banalizada, pois non son conscientes de que non saben sobre sexualidade. Entón, o primeiro que hai que facer é que salgan do efecto doble cego, que salgan de que realmente non saben tanto como queren saber, non? E que realmente teñen dereito a saber, evidentemente, unha sexualidade libre, unha sexualidade sana, non? Necesitamos axudarlles a tomar conciencia do seu sentir, porque moitas veces en educación sexual se fala máis de feitos que de emocións, e isto é algo que tamén deberíamos cuestionarnos. Non é algo mecánico a educación sexual, e o factor emocional ten que estar por riba de todo, non? E validar os medos, porque parece que temos que saber de todo, non hai ningún medo. Os medos axudan moito, non? Nunha evolución, tomar conciencia deles e facerlle frente na medida que sexa posible, non? Tamén é fundamental axudarlles a integrar o seu corpo como modo no que desexan estar no mundo do humano. Axudarlles a pensar como e con quen desexan estar en relación. Consideramos que é preciso dar ferramentas aos pais para que recoñezan os seus fillos como seres sexuados dende o nacemento, para que ensinen os seus fillos que a sexualidade non é igual a perigo, nin a enfermidade, nin a embarazo, nin a pornografía, para que ensinen os seus fillos que a sexualidade é saudable cando un se chega a ela dende a liberdade e o respeto. Bueno, ao final resumín tanto que creo que hasta me sobraron minutos, non? Te quedan 3 minutos. Bueno, pois nada, creo que con isto finalizo, despois que na rolda de preguntas, pois xa avanzamos. Moitas gracias. Todos, agradezco a Gradima, a su presidente y a Jesús por haberme invitado a participar en estas jornadas. Este es un trabajo, es la mitad de un trabajo que en realidad el trabajo inicial era Ideas suicidas en la infancia, que fue presentado en APA, pero bueno, yo les traigo la introducción a este trabajo, que es un tema de diagnóstico, ya que estábamos hablando de los diagnósticos en la mesa anterior, ideas suicidas y pacientes graves, les traigo un tema del problema de los diagnósticos. El estado de la cuestión, algunas observaciones sobre el diagnóstico. Alojar singularidades y restituir derechos en tiempos de arrasamientos subjetivos. El mayor riesgo que atravesamos es cerrar los ojos, condenar o festejar los cambios para el sujeto, sin pensar qué es lo que significa, ensordecer nuestra escucha y caer vencidos por un tiempo acelerado, contrario al desarrollo humano. El ideal del yo cultural, las incidencias de los valores parentales en la estructuración psíquica de los niños y adolescentes, la desatención emocional en el ámbito educativo, da cuenta de que se necesita una transformación pensada, reflexionada en los grupos e instituciones. Para no caer en las múltiples violencias que llevan a posibles riesgos de una enajenación de la subjetividad infanto-juvenil, con ausencia de ideales en una sociedad que está inmersa en crisis permanentemente.
Silvia Kretschmar escribió en su libro: la producción de subjetividad no es un concepto psicoanalítico, es sociológico. La producción de subjetividad hace el modo en el cual las sociedades determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan su lugar. Este trabajo ha sido fruto de la observación clínica a lo largo de estos últimos años, en el Centro Consulta Abierta de las Rosas de la Comunidad de Madrid. Tiene por objetivo la reflexión crítica acerca de los diagnósticos en general y en particular el trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención y su observación clínica de 60 casos. Lamentablemente este trastorno es uno de los más diagnosticados en la población pediátrica y psiquiatría infantil, en el área pedagógica, escolar y pediatría. No abordaré este grupo de síntomas, sino los efectos complejos de un grupo de casos, en el diagnóstico o en las primeras entrevistas con los niños y sus padres. De los 60 casos que figuran en la tabla, ¿dónde está? De los 60 casos que figuran en la tabla, un 55% son casos con familias de padres y madres divorciados, ensambladas o monoparentales. En casi todos los casos tienen como común denominador la prohibición del incesto y su infracción masiva, la función paterna y materna y sus fracasos, la función familia deficitaria y la desautorización parental. En nuestro centro hemos tratado a 60 pacientes de 5 a 26 años que solicitaron consulta de haber sido diagnosticados con este trastorno en otros centros sanitarios o de especialización de psiquiatría o neurología, psicología, atención primaria en medicina de familia o sugerido el diagnóstico desde el ámbito educativo. Así, la muestra de niños y adultos jóvenes en los que se diagnosticó el trastorno cuando presentaban cuadros depresivos, otros que estaban pasando por duelos, otros con ideas suicidas. Paralelamente, estos niños y adolescentes sufrían cambios vinculares sucesivos como divorcios, migraciones, adopciones, o haber sido víctimas de episodios de violencia o episodios psicóticos individuales o dinámicas psicóticas familiares. Los 60 pacientes que tenían este diagnóstico, 20 habían sido medicados con Concerta, Estratera, Rubifen. De todos ellos, 3 padres y una madre individualmente, más 6 parejas de padres consultaban para pedir una segunda opinión, dado que dudaban del diagnóstico. Aquí les voy a mostrar un poco la tabla que yo he realizado, ¿no?, por edades, cómo vienen los niños. Algunos están, como ven, medicados, con diferentes psicofármacos. Estas son las orientaciones a padres cuando vienen a pedir una segunda opinión. Vamos a volver aquí. Comenzamos a pensar este trabajo con unas preguntas simples para abordar un material clínico complejo. ¿Quién tiene y siente un motivo de consulta urgente y simultáneamente subjetivo? ¿Quiénes lo padecen? ¿Son un conglomerado de múltiples sufrimientos? ¿La urgencia psíquica aparece solo como una descarga en búsqueda de una contención inmediata? ¿Qué sienten los padres? ¿Qué sienten los niños? ¿Es similar el motivo de consulta como si fuera una crisis vital de familia o disfunción de la relación parental? ¿O un malestar en el niño? ¿Por qué todos sufren? ¿Cómo y qué escuchamos nosotros los psicoanalistas cuando el motivo de consulta aparece lo que yo llamo protocolonización del sufrimiento infantil? Defino la protocolonización del sufrimiento infantil cuando los niños están dominados por las creencias y actitudes dogmáticas en la relación con los adultos,
sean estos profesionales de la salud mental, clínicos de atención primaria, educadores o padres de los cuales utilizan múltiples protocolos exclusivamente para colonizar al otro, dando cuenta de sentimientos de tranquilidad aparente y pseudocontrol. La protocolonización de la subjetividad infantil está mediatizada por una o varias identidades profesionales de diferentes áreas de actuación. Trata de aplacar el sufrimiento parental, educativo y a la vez atribuir precozmente una pseudo-identidad al menor. Por otro lado, una urgencia, según la Organización Mundial de la Salud, se presenta en aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata. Y según dicha organización, urgencia se puede definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa o gravedad, variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o la familia. Volvamos a la clínica infanto-juvenil. La urgencia psíquica parental, en casos extremos, algunas veces se desplaza a instituciones, como los juzgados de familia, médicos de familia, pediatras, psicopedagogos, producto de innumerables factores. Algunas veces que ya nos llama la atención y es punta del iceberg de un conflicto intraparental intenso entre los progenitores en la primera entrevista. Este conflicto entre los progenitores es el resultado de no manifestar un acuerdo en los tratamientos, en las decisiones educativas, producto de su propia dinámica de rivalidad narcisista parental, en la cual se plantean en paralelo conflictos de lealtades de los hijos. Los padres buscan finalmente a un tercero como un tribunal de familia para que pueda mediatizar un cierto orden superyoico, frágil y temporal, judicializando las relaciones parentales cuando predomina el maltrato intrafamiliar que recae en los niños, desde las diferentes violencias simples hasta el abuso sexual infantil. Otro aspecto no menos relevante y en posible aumento es comenzar a pensar la relación del psicoanálisis con niños y adolescentes en el entramado sociojurídico de los juzgados. La relación de este entramado hipercomplejo del psicoanálisis con la institución jurídica no es fácil y posiblemente no muy deseada, cargadas de estereotipos, actitudes negativas entre los distintos profesionales, tratando con recelo la información del paciente. Además de estos factores, para tener en cuenta, se agrega el conflicto de la interconsulta en salud mental deficitaria, dado la amplitud de criterios y protocolos. Complejas son las razones de este aumento de la medicalización del sufrimiento infanto-juvenil, pues tiene múltiples variables, desde el paradigma de la complejidad, en el cual se corre el riesgo de convertirse en un problema de salud pública. Hoy en día existen como mínimo tantos protocolos como comunidades autónomas para cualquier malestar clínico infantil. Y en psicoanálisis de niños, nosotros seguimos pensando la demanda de la consulta. ¿De qué forma escuchamos este aparente caos de múltiples demandas? ¿Qué factores afectan en el ámbito sanitario para enmarcar y reducir la psicopatología infantil a tres grandes síntomas? Desatención, hiperactividad. Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los factores desatendidos en la observación clínica? ¿Por qué aparece este sobrediagnóstico en estos últimos 20 años como si se tratara de una epidemia? Se diagnostica de forma categorial, etiquetando a los pacientes, aumentando así su cronicidad, o se pretende diagnosticar de forma multidimensional. La hiperactividad, la inatención, es un síntoma que corresponde a funcionamientos psíquicos diversos. Es una forma psicosomática poco diferenciada del psiquismo infantil de reaccionar ante la tensión. ¿Cuál es la incidencia subjetiva
que se esconde en estas tres categorías: la desatención, la hiperactividad, la impulsibilidad. ¿Qué historia comenzaría a entretejerse para ser recuperada? ¿Cuál es el entramado psíquico? Hoy en día, la urgencia subjetiva de dar respuesta diagnóstica a diferentes malestares con orígenes etiológicos diversos a los niños y a los adolescentes conlleva ocultar de forma desafiante y preocupante el malestar parental infantil. Quiero enfatizar que este problema del diagnóstico no atañe solo a los niños. También el malestar se observa en los padres e instituciones educativas, sanitarias y sociales. A la incertidumbre del sufrimiento psíquico infantil intenso, la pregunta: ¿qué padezco? ¿Por qué? ¿Cómo sufro? Para comprender este paradigma de complejidad, escucharemos las primeras entrevistas de un caso clínico. En alguna parte vi que el goce del perverso consiste en que él sabe lo que desea el otro y entonces lo manipula para engancharlo. Retomaría un poco parte del comentario que escuché recién acerca de estructura neurótica, estructura perversa y esa pregunta acerca del goce. En realidad era muy difícil para mí poder sintetizar en pocos minutos algunas ideas que tengo respecto del tema de perversión. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Apuntaba básicamente a lo siguiente, y es acerca de, yo creo, por lo menos es mi opinión, que puede ser eventualmente no compartida, de que estamos muy tomados, y está bien, porque además yo participo dentro de eso, por lo llamado políticamente correcto. Y me parece que el tema de la diversidad sexual y los distintos, derechos que de algún modo han sido admitidos, y me parece muy bien por parte de nuestra sociedad, nos ha llevado en algún momento a un problema importante, y es confundir la posibilidad de comprender psicoanalíticamente los problemas humanos o el modo de comportamiento humano con lo políticamente correcto. Y creo que es importante poder distinguir o diferenciar esos dos campos. Me parece que muchas veces corremos el riesgo de si hacemos estructura perversa o estructura neurótica, de presuponer que esto que estamos planteando es una opinión moral. No, es un intento de comprender desde nuestras herramientas teóricas, desde la noción de inconsciente, desde la noción de transferencia, desde la noción de narcisismo, y me parece que es importante poder seguir comprendiendo, y en ese sentido me parece que es importante poder mantener o poder sostener consideraciones psicopatológicas sin que la psicopatología implique un juicio moral. Lo que intentamos es comprender. Creo que es importante no dejarse acorralar por el hecho de que comprender es claro. Y ya por el tema del perverso, me parece que es una buena versión acerca de la perversión. Yo prefiero en general, que más que hablar acerca del goce perverso, es decir, si bien conozco bien Lacan y he leído todo el argumento lacaniano, prefiero más la consideración freudiana, en donde me parece que la perversión es básicamente la coexistencia de los sistemas de pensamiento
contradictorios con desmentida en uno de ellos. Pero me parece que es un importante aporte, el aporte que hace el colega, no sé cómo es el nombre, acerca de la noción de goce. Jesús da Pena. Me llamo Jesús da Pena. Jesús da Pena. Rodi, estamos participando en una mesa junto con Jesús da Pena. Jesús da Pena. Muy bien. Y Lalo Breyer. Lalo Breyer, señor Tango. Y Lalo quiere hacer una pequeña participación también, y sería bueno que también estés en el audio y en la visión de este comentario de Eduardo Breyer. Seguro que me va a encantar. Hola Rodi, te mando un fuerte abrazo desde aquí. Yo lamenté mucho no verte en Buenos Aires, pero estaba muy complicado esos días. Te tengo muchísimo aprecio. Bueno, como chipalista y como tanguero. Bueno, igualmente, y siempre me acuerdo de nuestros fines de semana en el Country del Carmen que compartíamos, que parece que ahí tocábamos el cielo con las manos esos fines de semana, ¿no? Bueno, si me vas a permitir, Rodi, primeramente voy a contestar aquí a unas preguntas de nuestro colega y compatriota Joseph Nobel Freud, que me ha hecho unas preguntas sobre mi posición, y luego pasaré a comentarte, a preguntarte cosas a ti. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Bueno, muy brevemente, lo más brevemente que pueda. ¿Cuáles son mis aportaciones a la propuesta de la tercera tópica freudiana de parte de Maruco y los Zuckerberg sobre todo? Bueno, son varias, son complementos, son detalles, algunos más importantes que otros, pero que no modifican lo esencial de la propuesta de ellos, ¿no? Por ejemplo, el énfasis que pongo en que esa decisión constitutiva del yo sería la consecuencia de una desmentida precoz, porque la desmentida normalmente la relacionamos mucho con la amenaza de castración, y en este caso hablamos de una desmentida frente a la angustia de aniquilamiento, al desvalimiento, a esa desmentida que describe antes que el propio Freud Otto Rank en El Doble, y retoma Freud en Lo ominoso, lo siniestro del 19. Algunas correcciones, porque Norberto Maruco, mi querido colega y amigo, habla de que la estructura narcisista sería el escenario de la creación del doble. Pero yo digo que no solamente, porque hay dobles que tienen que ver con la estructura neurótica, con la castración. Por ejemplo, el superyo sería una suerte de doble. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, con respecto al tema, el término estructura, me hablaba Federico, yo sé que otras denominaciones como organización psíquica, quizás más difundidas en Latinoamérica que en otras partes del planeta, nos da más aperturas, pero lo cierto es que la noción de estructura, que debiera ser, para mi gusto, más fundamentada, es la que se utiliza mucho en el campo psicoanalítico, de que se habla de las famosas 3 estructuras, a la que yo le daría varias más desde mi punto de vista, pero no hay tiempo ahora. ¿Los comentarios para Rodi? ¿Tengo tiempo? ¿Puedo? No, ¿No? Bueno, en todo caso retomo luego, Rodi, me quedo muy tentado de comentar tu interesantísima reseña de base freudiana, con la que coincido en un 100% en tu lectura de Freud, y te agradezco. Rodi, muchas gracias por tu participación, por el vídeo, que generó mucho interés en el público, y por tu participación ahora en el coloquio. Te mando un fuerte abrazo para vos y para Silvia, y un saludo de todos los presentes. Modesto Gallego. Y sigan con la jornada. Bueno. Rodi, un abrazo. Chao. Chao.
ilustrado. Llevamos un poquito de retraso. Es totalmente, y yo soy... Que si no, no acabamos. Nos queda mucho chollo. Muchas gracias. Tengo lectura en la distancia. Ya me conozco. Bueno, pues vamos con la conferencia de clausura. Es una pena no haber podido continuar, pero el tiempo nos apremia. Es una exigencia que no podemos eludir. Todavía nos queda la conferencia de clausura y el acto de nombramiento de miembros honorarios nuevos, y nos lleva un tiempo. Bueno, pues del doctor Enrique Serrano realmente voy a hablar poco para quitarle el menos tiempo posible. Yo diría 3 cuestiones. En el caso de Enrique, ya una parte que ya conocemos, ya ha salido un poco la parte francófona, la formación en Francia, con Tosquelles, con Piermal, en fin, ahí ya no me extiendo nada más, ¿no? Quizá un poquito de la parte asturiana, institucional, director del Hospital Psiquiátrico de Asturias, de la antigua Cadellada, inició el proceso de reforma psiquiátrica en los años 80, fue jefe de servicio de la unidad de psiquiatría infanto-juvenil de Oviedo. Digamos, esto sería así lo más relevante desde el punto de vista asistencial. Y luego hay otra faceta que no quiero dejar de mencionar, que es la faceta más cultural y humanista, ¿no? Que, bueno, pues tenemos no solo un gran psiquiatra y psicoanalista, también tenemos a un gran escritor y poeta, ¿no? Tiene escritos poéticos, poesía, y tiene una novela que, por cierto, me ha alegrado mucho porque creo que se está traduciendo al francés ya, que nos había presentado hace unos años, El río de la memoria, una novela preciosa que os invito a leer porque es auténtica prosa poética y muy psicoanalítica también, ¿eh? Creo que en la edición francesa hay también una serie de trabajos sobre la novela de corte psicoanalítico. Y bueno, a mí me une una relación muy estrecha con él, porque aparte de mi formación en Asturias, en la parte infanto-juvenil y en lo psicodinámico, pues estuvo muy ligada a él. Y bueno, y ya nada más, ya para decir que en Asturias, así de broma, los residentes le llamamos el Winnicott asturiano, ¿no? Y el poeta del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, ya era así, digamos, en plan de broma, así cariñosa. Así que ya te doy la palabra, Enrique. Buenas tardes. La verdad es que después de 2 jornadas intensas, aburridos no estamos, ha sido interesante, pero posiblemente un poco cansados. Es decir, que es el final, es un esfuercito más y ya se va a poder llegar un esfuercito más de atención. Lo primero, naturalmente, agradecer a Gradiva la invitación a participar en sus estas jornadas y dar especialmente las gracias al doctor Santiago Parada, al amigo Santiago que conocí en Oviedo cuando se integró, palabra importante de integrarse. Integrarse es comprometerse. En el equipo de atención a niños y jóvenes del que yo me ocupaba. Creo que cuando llegaste a Asturias, yo aún me preocupaba de la dirección del hospital y me ocupaba de su transformación para prescindir del hospital. Es decir, que estaba trabajando para hacer desaparecer mi propio puesto de trabajo. Era mi tarea. Hemos coincidido en pocas ocasiones después de entonces, pero mantengo con Santiago una amistad libre, iniciada al final del periodo de formación
con un gesto de gratitud. Todos los signos de salud emocional, son dudosos. En unas personas sí, en otras no. En unos momentos de la vida sí, en otros no. Solo hay uno que es seguro, que es la capacidad de agradecimiento. Pues el gesto de gratitud fue, en el momento que acababa el periodo de formación, que acabas de aludir también, fue regalar algo de su tierra y por lo tanto de su historia para compartirlo con mi familia. Vino y botillos del Bierzo. Eso sí, con unas precisas instrucciones de cómo prepararlo. No quería que algo que tiene que ver con su historia se lo estropeara. Yo sí lo comprendí. Recuerdo una anécdota de mi propia época de formación, dígale, relacionada también con el agradecimiento y la gastronomía como identidad. ¿No se oye? Sí, sí. No se oye mucho. Ah, ¿hasta ahora no se ha oído nada? No, se oye, pero se pero mal. pierde. Si Bueno. se acerca más el micrófono, Vale. posiblemente. Paso de quitar el pelo. Muy bien. Bueno, es una anécdota de mi formación y que puede servir de introducción a mi intervención de hoy. En su primera sesión de terapia, un joven negro saluda diciendo que le gustaba el cuadro que había a la entrada del despacho. Una reproducción del conocido Almuerzo de los Remeros de Renoir. Posiblemente lo recordáis, y recordáis esa escena de cercanía amistosa de los personajes alrededor de un apetitoso bodegón de frutas y de vino a orillas del Sena. Aquel paciente había vivido rechazos y necesitaba decir que valoraba que el terapeuta aceptara en su trabajo la compañía de un negro, más aún de un re negro, más de un Renoir, un re negro. Al final de la terapia se despidió, esto me lo han recordado ahora, regalando una fruta originaria de su país, de nuevo. Una fruta que conectaba con su historia y que expresaba el agradecimiento por haberse sentido acogido con la cercanía amistosa de los remeros de Renoir. Estoy hablando, Santiago, no solo de empatía, de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo. Estoy hablando de algo más, estoy hablando de simpatía. Encantado de estar nuevamente aquí para compartir nuestras diferencias. Las diferencias también se pueden compartir, siempre que sean a partir de principios comunes, de compromisos comunes, ahí sí podemos compartirlas, que no es poco, porque permite formar parte de la memoria de otros para construir conjuntamente un relato que como una novela tenga de todo: historia, diálogo, reflexiones sobre la escucha, la narrativa y algo que me va a llevar a hablar de la función poética de la psicoterapia, la función poética del lenguaje. Estas reflexiones que traigo aquí se fueron abriendo camino a medida que las narraba para mí y ahora para vosotros, porque el relato, enriquecido con la escucha, la interlocución, los aportes, ya será de todos. Como un niño que al nacer deja de ser solo de la madre para ser del mundo. La memoria no es solo pasado, la memoria es sobre todo futuro, como niño. Quienes han leído El río de la memoria que acabas de mencionar, que es un intento de análisis, de psicoanálisis aplicado a la narrativa, recordarán una reflexión sobre la diferencia entre conmemorar el aniversario o conmemorar la onomástica, la fiesta del santo. El aniversario rememora una historia privada, no rememora gran cosa. Rememora una historia privada entre una madre y su niño, que deja de estar dentro de ella para seguir siendo o estando dentro de sus cuidados. La madre de un niño es algo de mi
que recuerdo, pacientes, la madre de un niño nacido muerto, se disculpaba entre familiares y amigos que la visitaban diciendo: no tengo nada que enseñar. Nada suyo que enseñar. Festejar el santo, en cambio, rememora algo más importante: el nacimiento social. Un bebé acogido en un grupo al que llega introducido por los padrinos, no el padrino de... no, los padrinos, para públicamente imponerle un nombre elegido para él, es decir, un sonido que le marcará para siempre. En fin, he vuelto a peregrinar a Santiago y me encuentro con Santiago, al lado, no el apóstol, sino el colega con quien comparto, como con muchos de vosotros, además de una amistad espontánea, la fidelidad al pensamiento psicoanalítico y las formas de trabajo que tienen en cuenta la relación y no solo el cerebro. Porque aún, considerándole un órgano social que se nutre de relaciones, centrar la atención en el cerebro deshumaniza la psiquiatría. Se pierde el interés por el otro y por su historia. Desaparece el encuentro y con ello el interrogante sobre la persona y el deseo de acoger su enigma. Pensando en la escucha. Para hacer posible una relación terapéutica es necesario un trato cercano y cierta capacidad de acompañamiento, porque escuchar es acompañar. Ya veremos que también acompañar es escuchar. Sin escucha no hay acompañamiento posible. La palabra tratamiento tiene que ver con tratar, es decir, con entrar en tratos con el otro. De lo contrario sería, con una mentira incluida, sería tratamiento, no es lo mismo. En su manual de psicopatología, Fernando Colina hace referencia al trato como condición del tratamiento, porque se puede dar trato, yo creo que es así, sin tratamiento, pero no a la inversa. Pienso que nuestra actitud debería estar menos cerca del tratamiento, que es tratar a, que del trato, que es tratar con. Winnicott llega a decir que tratar es ofrecer el mismo tipo de ayuda que puede ofrecer un amigo, pero eso sí, de manera profesional y con ciertas limitaciones. Se puede añadir algo, una consideración a esta idea de Winnicott, porque la amistad, en el sentido de amigos, es certidumbre, es conocimiento, es adhesión, sin temor a errar. Y esta es la diferencia con el amor, que puede ser más intenso, más excitante, más apasionante, pero menos estable. Escuchar es tratar a los pacientes como personas, buscando una palabra o un simple gesto, a veces, que facilite el contacto, que no les aliene, tratándoles como extranjeros, porque más allá de reconocer que todos somos distintos, no deberíamos adaptar el lenguaje, porque además de enfriar el contacto, dejaría aislados a los pacientes en un mundo donde el sufrimiento no puede ser compartido. Nadie nace sano. Nadie, como tampoco nadie nace libre. La salud, además de una lotería, es una conquista que logramos nunca solos. La logramos entre los demás y con los demás. La relación con el enfermo, el interés por su historia y la implicación del terapeuta no solo protegen de la ambición terapéutica, sino que relativizan la idea de salud. La salud es una utopía. Viene del griego, utopía, que quiere decir lugar que no existe. ¿Qué es entonces la salud? ¿Cómo la podríamos definir? Pues es difícil, pero por lo menos se podrá decir que la salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno. La salud mental. Bueno, todos estamos de momento, ¿eh? Como podemos estar.
La relación se basa en la escucha y no tanto en apriorismos que definen al paciente antes de conocerle. Muchos ignorantes, seguros de sí mismos, llegan a creer que basta hacer taxonomía, es decir, nombrar, diagnosticar, etiquetar para conocer. Las palabras que solo designan no abren la comunicación. Más bien la cierran, porque impiden descubrir el desorden que se esconde detrás de todo orden. Precisamente por eso. Nuestro trabajo es el diferente del de Buffon, del de Linneo, que se dedicaban a poner nombres a las plantas y a los animales. Un trabajo muy importante, sin duda, pero muy diferente del nuestro. Porque nombrar no es lo mismo que conocer. Lo mismo ocurre en Internet. En Internet hay mucha información, pero información no es lo mismo que conocimiento. No soy muy optimista al respecto, pero no quiero quedarme con el pesimismo, porque el pesimismo, como el optimismo, son dos maneras de predecir el futuro, como el horóscopo, más o menos. Desde que el ser humano existe, siempre hay alguien que cuenta su historia y su manera de ver el mundo, y alguien que escucha la narración, que escucha el relato. Pero ello solo es posible dentro de un espacio de libertad. Vuelvo a nombrar a Tosquelles, lo he nombrado alguna vez. Tosquelles decía, yo se lo oí decir, que la psiquiatría debía ser una escuela de libertad. Acompañar es escuchar, no solo escuchar es acompañar. Y los momentos de memoria compartida son, junto con la amistad, la única forma humana de eternidad. El coloquio de los perros, no sé si lo recordáis, es la última de las novelas ejemplares de Cervantes. Dos perros que guardan, que custodian el hospital de Valladolid, Cipión y Berganza, si os acordáis, descubren con gran sorpresa que durante las noches adquieren la facultad de hablar. Y en una sucesión de, yo llamaría, sesiones psicoterapéuticas, Berganza cuenta sus experiencias, mientras que Cipión hace el contrapunto, escucha, interpreta y opina. Cervantes utiliza esta ficción para, ocultándose tras el disfraz de Berganza, expresar su necesidad de hablar de lo indecible, aquello que no hay palabras en el lenguaje para decir. Palabra a retener para cuando aborde o cuando llegue a hablar de la poética o de la función poética de la psicoterapia. Berganza, desde que tuvo fuerzas para roer un hueso, deseó contar lo que guardaba en la memoria para que no se le oxidara, para que no se le olvidara. Metáfora de lo indecible. Los perros no pueden decir, es indecible, los perros no hablan. Cuando cualquier humano, o como cualquier humano, Berganza quiere aliviarse de las amarguras de la vida, disfrazando sus quejas bajo la forma de filosofar. Cipión, un perro fanfarrón que presume de gran erudición, le previene del peligro de su gusto a filosofar. La alegoría de los perros que hablan es una manera de buscar la verdad, evitando naturalmente el tono moralizador. En esta línea de pensamiento se puede hacer una metáfora para describir la relación del paciente con el terapeuta. Es la pareja de payasos. El payaso rojo, que se llama payaso en nuestra cultura, y el blanco, el clown, ¿no? El rojo, una gran nariz roja, descuidadamente vestido, el blanco con un gran sombrero de sabio y pomposamente vestido. El rojo, que representa al inconsciente, dice lo que se le ocurre, tal como le pasa por la cabeza, en el momento de que se le pasa por la cabeza y sin ejercer ningún control sobre lo que dice. Mientras que el payaso blanco, que representa la razón, corrige las supuestas tonterías
de su compañero de diálogo, dándole bofetadas. Yo no sé si los circos siguen trayendo los payasos todavía. Alguien que tenga hijos. Hablando de escuchar, algo hay que decir al respecto en relación con la memoria. La escucha es la escucha de asociaciones, la escucha es la escucha de olvidos también. Porque la memoria configura los relatos que tejen la relación del paciente. La vida no es la que vivimos. La vida es como nosotros la recordamos para contarla. García Márquez. En efecto, la memoria, debido a su falta de estabilidad, permite añadir nuevas informaciones cada vez que recordamos. Y ello hace que la memoria se vuelva creativa. Una creatividad que abre la posibilidad de modificar los recuerdos. Siempre se modifica. Ahora, trato de comunicarme con todos vosotros. Mañana podré recordar este momento un poco más tranquilo, con más distancia. Y dentro de un año entonces lo evocaré añadiendo información que carezco hoy. Es decir, que lo recordaré de manera creativa, modificando el recuerdo. Y 2 años más tarde, ya no recordaré este momento. Solo recordaré la última vez que lo recordé. También va a intervenir otro proceso muy importante para entender la memoria. Es el olvido, sumamente necesario. Alguno habrá leído el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Funes el Memorioso, ¿se acuerda? Era un campesino que tenía la desgracia de acordarse de todo. Y tenía que dedicar las 24 horas de mañana a recordar las 24 horas de hoy. Estaba bloqueado, completamente bloqueado. El olvido es necesario para la memoria. Es que si nos acordáramos de todo no podríamos aprender nada y no podríamos asociar nada nuevo. El olvido, también como los sueños, no es un proceso pasivo, bien al contrario. Gastamos muchísima energía en olvidar. Olvidamos casi todo en la vida. Pero gracias a la creatividad de la memoria, que es la que vamos a escuchar del paciente, lo que recordamos es casi siempre más de lo que hemos vivido. Puesto que lo vivido está limitado por la propia experiencia. Olvidar y asociar tiene que ver con determinadas emociones que deben ser tenidas muy en cuenta en la escucha. La emoción, este es el elemento, permite rescatar los recuerdos y consolidar la memoria. Recordamos sobre todo las cosas que nos han emocionado. Y esto es lo que cuenta. Retenemos mejor aquello que tiene impacto emocional, incluso si se trata de emociones negativas, películas de terror o de llorar. Aristóteles se preguntaba ¿por qué a la gente le gustaba tanto ver tragedias? Tragedias griegas en la época, ¿verdad? Y yo recuerdo a unas personas mayores que venían del cine, eran familiares mayores, unas señoras que les gustaba mucho el cine, y dice, nos encantó la película, nos encantó, lloramos un montón. Esas sensaciones. Y es que en un contexto de placer estético, las emociones negativas tienen un gran poder de implicar, de estimular la memoria y de despertar la atención, con la ventaja de ser ficciones y por lo tanto ajenas a uno, extrañas a uno. El lenguaje emocional permite evocar y evocar facilita mantener la atención y la atención. En un poema, el nivel emocional más intenso se encuentra al final del mismo, generalmente al final del mismo, o al final de algunas estrofas, o al final de algunos versos, tal como sucede en las sesiones de psicoterapia, donde lo más importante suele surgir al final de una sesión.
por muchas razones. Otras cosas para que en ese momento no pueda ser interpretado, pero para dejar abierta la atención y dar continuidad al tratamiento con la sesión siguiente que queda abierta en ese momento. Por lo que estamos viendo, el proceso del olvido no empobrece el discurso. Al contrario, lo que recordamos, es, lo dije antes, casi siempre más de lo vivenciado, porque los recuerdos representan lo vivido, pero también representan lo que no ha podido vivirse. Los recuerdos contienen casi siempre algo de imaginación, y es que es muy difícil resignarse a haber vivido tan poco. Necesitamos aumentar. Otras veces, tratando de hacer desaparecer, otras veces lo que tratamos, esto es importante en la escucha, es hacer desaparecer un trozo de la memoria, pero lo hacemos mal, aboliendo grandes zonas de memoria. Sería tanto como formatear un ordenador para suprimir un documento comprometedor o que nos avergüenza. Es un exceso. Había un rey en Judea que hizo matar a todos los niños para matar a uno solo. Los inocentes, los santos inocentes. Y no lo logró. ¿Y por qué no lo logró? Es que el pasado no puede ser abolido. El pasado es indestructible. Más pronto, más tarde, todo vuelve. Y una de las cosas que vuelve es precisamente el proyecto de abolir el pasado. La escucha puede limitar este borrado y puede facilitar el despertar de los recuerdos. No quiero mezclar estas consideraciones con la pérdida de memoria neurológica, eso no tiene que ver. Se oye decir que los enfermos de Alzheimer no sufren porque viven desconectados de la realidad. Esto es falso. La destrucción de la memoria es una verdadera tragedia, porque no hay un lugar donde situarse. Los recuerdos son lugares, no son sitios. Es un lugar, y es diferente el lugar que el sitio. Y no hay un lugar donde poner, aunque sea un lugar de lágrimas, de pena, de sufrimiento, pero es un lugar. Los enfermos de Alzheimer ya no poseen ese lugar. No tienen dónde ubicarse, solo hay vacío. Y la vivencia del vacío, aún sin saber qué es vacío, es insufrible, es insoportable. Otra cosa es la memoria compartida. Sí, a veces colocamos parte de nuestra memoria en otras cabezas. Reunirnos aquí a debatir nos permite al menos intentar formar parte de la memoria de los otros. Todos necesitamos narrar historias y ser escuchados. Aunque sean historias que nos contemos a nosotros mismos, también existe. Aunque las contamos para retener a nuestro lado a las gentes que están con nosotros, para que nos escuchen. Sí, pero para no quedarnos solos también. Como los niños, que retienen a su padre con preguntas interminables. Y papá, ¿y por qué no cae la luna? Eso no responde a inquietudes científicas del niño, evidentemente. Ni siempre al deseo de exasperar al padre, aunque a veces sí. Son casi siempre preguntas para retenerle cerca, para que no se vaya. Ya vemos que los niños, como decía Antoine de Saint-Exupéry, deben de ser muy tolerantes con los adultos. Es más importante la realidad del relato que el relato de la realidad. Las narraciones del paciente, como los mitos, como las leyendas, como las historias clínicas, son relatos. En El tiempo reencontrado, Proust dice que sus lectores son lectores de ellos mismos y que su libro es una especie de lente de aumento para leerse ellos mismos. Las narraciones construidas alrededor de los síntomas facilitan las interpretaciones, incluso del paciente,
que puede religar sus experiencias a su malestar. Pero hay que hacerlo sin buscar de forma obsesiva contrastar el relato del paciente con la realidad objetiva. Esto considero importante. No somos detectives, los terapeutas. No necesitamos comprobar. Lo que importa es lo que el paciente necesita contar, no verificar. Un personaje de época, Madame Sommerillo, que se llamaba, sorprendida por su marido compartiendo su cama con un amante, niega con audacia lo que estaba a la vista. Pero como el marido no detenía su cólera, esta dama de alta cuna y baja cama le dice con cinismo a su marido: ya veo que no me amas, porque crees más lo que ves que lo que yo te digo. Los humanos somos incapaces de tolerar grandes dosis de realidad. Por eso tuvimos necesidad de inventar la literatura, la música, el arte en general. Es decir, mediadores que amortigüen nuestra relación con la realidad. También tuvimos que desarrollar la imaginación para esquivar una parte de la realidad, adaptando el relato. A veces, la búsqueda de una pretendida objetividad convierte la narración clínica en algo formal y sin vida. Basta escuchar algunos relatos que se llevan a las sesiones clínicas. Historias, a veces, soporíferas, trufadas de datos, pero sin ningún eco contratransferencial. ¿Dónde está el terapeuta y su implicación? ¿Y el paciente? ¿Habla a alguien o habla solo? ¿Y por qué esto? Porque las intervenciones del terapeuta no aparecen. Y no aparecen para evitar comprometerse. A veces se oye contar una historia y dice, y el niño dijo esto, y dijo esto otro, y dijo, ¿por qué lo dice? Alguien le está preguntando, alguien le está escuchando, alguien le está haciendo un gesto, y no figura. Esto lo considero importante en la escucha. Esta falta de compromiso, para no comprometerse, también se refleja en la escucha, porque configura una relación que, independientemente de la historia personal del terapeuta y de su concepción teórica de la psiquiatría, no tiene en cuenta la contratransferencia. Todos sabemos que cuando un niño hace un dibujo, lo primero hay que preguntarse es dónde está uno, porque este dibujo me lo ha hecho a mí, a otra persona igual le hace a otro. Es decir, uno tiene que estar. Si no está lo contratransferencial, no se entiende nada. A veces dice, y se oye con sorpresa, dice, pero ¿cómo un niño dice estas cosas tan extrañas? ¿Y cómo tiene tanta confianza? Es que hay un diálogo donde la parte del diálogo del terapeuta no está. Los relatos deberían servir para tender puentes entre el paciente y el terapeuta, situados a veces en orillas diferentes de un metafórico río. En Asturias decimos que las montañas se acercan y que los ríos se separan, que los ríos hacen frontera. Tender puentes para aproximarnos a la otra orilla, para poner en contacto el espacio mental del paciente y del terapeuta. Los puentes comunican, pero de una manera muy interesante, sin interrumpir la corriente del río, que tiene una función de límite, y el límite hay que respetar. El río permite ser respetuoso con los límites del otro, y los puentes comunicar con los que se han quedado aislados. Para tratar de evitar tratar a los pacientes como extranjeros, debemos dirigirlos a ellos de nuevo, sin adaptar el lenguaje. Porque adaptarlo sería lo mismo que hablar a los bebés como bebés. Incluso, hablando como si el adulto fuera un bebé. Para precisamente dejarles aislados en un mundo diferente del de los adultos, en un mundo aparte. A veces se ven centros de terapia de niños demasiado adaptados.
con unas sillitas pequeñas, con unas mesas pequeñas, todo. Si el niño es el que tiene que conquistar el mundo de los adultos, hay que facilitárselo. En las casas no se hace eso. Se ponen suplementos en las sillas para llegar a la mesa donde están los demás. Nadie baja las sillas a ese nivel. También es importante en la escuchar precisamente la contradicción. Esto es parte de nuestro trabajo. El problema esencial que aborda el Quijote es de saber si Don Quijote está loco o no. Cuestión que le permite a Cervantes plantear la contradicción insoluble entre locura y razón. Don Quijote piensa con lucidez sobre casi todo, menos sobre los libros de caballería, efectivamente, pero por lo tanto está loco y no lo está a la vez. Esta contradicción le permite decir las cosas más importantes, que la realidad es susceptible de varias interpretaciones y que la realidad humana es esencialmente contradictoria. El terapeuta debe ser capaz de escuchar la contradicción. Por ello, entre la psiquiatría y la política, el diálogo es imposible. Un psicoterapeuta es lo contrario de un político. Los políticos enfrentan un problema complejo, lo reducen a las líneas esenciales y lo resuelven rápidamente. Un terapeuta encuentra un problema complejo y en vez de resolverlo, lo vuelve más complejo. Roland Barthes habla de que no hay que imponer un sentido único a los hombres, sino a los hombres que son diferentes. Y hay que dar sentidos diferentes a un nombre único. No me da tiempo porque me ha avisado, pero esto es la aplicación del test de Sondhi. Hoy se ha hablado de algunos húngaros, el test de Sondhi. Hay una forma, les lo voy a decir rápido, me parece magnífica, que es un invento de Tosquelles, de aplicar el Sondhi no como lo enseñó Sondhi. Sondhi había que enseñar 10 veces la serie de fotos al mismo niño. Tosquelles inventó otra, que es que 10 terapeutas, que 10 personas que trabajan con ese niño, o que le conocen, le pasen el test, porque el niño escoge las fotos según quien se las muestre. Entonces es un sistema magnífico para explorar la contratransferencia, y según la contratransferencia de esas personas, se puede saber algo más de lo que capta el niño. Las construcciones narrativas tienen valor terapéutico. Cuando Ernesto Sábato dice que su inconsciente fue limpiado con ficciones, subraya el valor terapéutico de las construcciones narrativas, incluyendo la ficción. El relato proporciona fragmentos del discurso del paciente con los que construir y enriquecer la historia narrada, a la manera de los rapsodas que cantaban poemas homéricos o de los aedas que, como los pacientes que cuentan sus propias historias, componían los poemas que cantaban. El primer encuentro entre un paciente y un terapeuta, la página en blanco de un nuevo relato, es decisivo para el futuro de una relación única. Única y singular no quiere decir insólita, ni quiere decir psicótica, ni que no participe de la utilización de fórmulas habituales, fórmulas corrientes de saludarse, habituales para establecer el contacto. Única quiere decir que no es estereotipada, ni destinada a evitar o infantilizar la relación a partir de una pretendida omnipotencia del saber que, buscando poner en evidencia lo que le falta al paciente, muestra la falta del terapeuta. Yo no tengo tiempo para decir, pero me apetecía preguntarles a todos, ¿cuál es la primera frase que dice un paciente que conoce por primera vez? Estoy seguro que habría sorpresas. Pero les aseguro que hay algunas que ponen los pelos de punta. Bueno, dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le preocupa? Imagínese una de estas horribles. ¿En qué le puedo ayudar? Espero que nadie se le ocurra. Supongo que esto no ocurre, pero bueno, hay otras. ¿En qué le puedo ayudar? Desde la omnipotencia, yo tengo todo,
quiere, pregúnteme, yo ya le doy lo que usted necesite. Desde la omnipotencia no se construye ninguna relación. La historia que el paciente relata debería despertar en el terapeuta al menos un poco de curiosidad, algo que haga sentir al paciente que se interesa por su malestar y por su desgracia. Debemos reencontrar el verdadero sentido de la anamnesis. Un término, madre Dios, pues tengo que pasar a otro lado. Inventado, yo notaba que me estaba presionando, porque noté que estaba hablando muy deprisa y que me trabucaba. Es la prisa. Bueno, así es la vida. Así es la vida, así es la vida. Aunque tengo la impresión de que este control no ha sido muy homogéneo a lo largo de estas jornadas. Hay algunas excepciones posiblemente. Este término inventado por Platón, anamnesis, según el cual conocer es recordar. Recordar es conocer otra vez, es reconocer. Que traduce la sucesión de discontinuidades liberadoras o destructivas que marcan la vida de cualquier persona, la vida y la historia, desde el nacimiento, separación del vientre materno con reputación de paraíso, a la muerte, adiós definitivo de nuestro errar por un mundo no siempre paradisíaco, compartimos con otros pasiones, saberes, creencias, trabajo, sufrimiento. Envejecemos, nos degradamos lentamente, a veces rápidamente, antes de retornar al estado inorgánico. Voy a saltar cosas para poder llegar a la poesía. Si el paciente queda reducido a un cuerpo que habla, deja de ser alguien que sufre, un ser humano traumatizado o desgarrado por la angustia como cualquiera de nosotros. Si el enfermo deja de ser el dedo que nos señala, a veces hasta para convertirse en un error genético, la psiquiatría está muerta como tal, puesto que pierde la fuente de análisis, de sorpresas, de interpretaciones. Si la semántica se empobrece, ya no se puede hablar, ni se puede dialogar, porque todos decimos lo mismo. Más allá del efecto catártico de aliviar y liberar un poco, narrar la historia ofrece nuevas perspectivas. Vale, con esto lo soltaré también. Bueno, que sea lo que yo quiera. Y con ello, nuevos posicionamientos, nuevas formas de interpretar los conflictos y de abordarlo. Porque ahí el paciente, sí, convertido en coterapeuta, una vez abandonado el rol pasivo de abrir la boca para tragar pastillas, la abre también para hablar. Yo no digo que no se pueda tomar pastillas. El dolor mental es insoportable y habrá que aliviarlo con fármacos, pero eso no hace desaparecer la relación, no evita la relación, no es en vez de. Lo importante es dejar abierta la narración y viva la relación, naturalmente a través de la palabra, el lenguaje, el frontispicio. Y el terapeuta tiene siempre su parte de responsabilidad, porque la mitad de las palabras es de quien la pronuncia, pero la otra mitad es de quien la escucha. Venía, en el coche venía oyendo la radio cuando venía para acá, y hablaba de que los Sardinas, grupos Sardinas de Italia, contestaban a los de Salvini, diciéndoles, reconociéndoles que tenían derecho a la palabra, que podían hablar los de Salvini, los fascistas de Italia. Pero lo que no tenían derecho es a ser escuchados. Me hizo un desgracia. Podían hablar, pero no ser escuchados. Más o menos esto. Para narrar, además de querer hacerlo, hay que tener algo que decir. Es necesario un interlocutor, alguien a quien dirigirse, alguien que recoja los interrogantes de la narración. Escuchar no es algo pasivo, es contener, es elaborar. El terapeuta necesita digerir lo que escucha para evitar devolverlo sin contener, con un vómito de certezas y dogmas médicos. Cuando no se contiene ni se elabora, el relato del paciente se fragmenta, pierde coherencia y deja de desplazarse libremente en el espacio
tridimensional donde el presente contiene el pasado. Si no es un espacio de dos dimensiones, todo resbala. Si no es continente, un espacio de dos dimensiones. Es la misma diferencia que hay entre una foto y el cine. Las imágenes del cine, proyectadas a la velocidad de vida, hacen que se esconda el vacío que hay entre un fotograma y otro fotograma, en una continuidad que rompe el aislamiento. Pues bien, la imagen aislada de un fragmento de la historia del paciente se vuelve viva cuando encuentra continuidad en el relato. La palabra siempre acaba por germinar. Claro que el silencio también. Escuchar es acompañar, es interesarse, es acordarse de su historia después de un cierto tiempo, eso, sentirse contenido, poder separarse, tomar conciencia de que la separación no es la muerte, es poder hablar. Escuchar es acompañar, acordarse es contener, poder separarse es poder hablar. Para vivir hay que mirar hacia adelante, para comprender la vida hay que mirar hacia atrás. Para vivir hay que pasar página, pero para pasar página hay que haberlo leído antes. La psicoterapia consiste en leer las páginas antes de pasarlas. El final del terrorismo supone pasar página. No se puede vivir siempre con rencor, pero hay que haber leído esas páginas antes de pasarlas, porque el dolor de las víctimas no puede ser ni ocultado ni negado. Lo mismo pasa en las relaciones con los pacientes. Todos sabemos que cuando el dolor mental no es soportable hay que hacer lo que sea, menos romper la relación. Lo que sea es tomar pastillas también. Y ahora unas palabras, esto sí me va a dar tiempo para hablar, muy pocas, sobre la función poética del lenguaje. Un minuto y medio. Medio minuto. Un minuto. Bueno, y medio. No va a ser muy poético entonces. Bueno, el psicoanálisis aplicado tiene que ver con el trabajo analítico, fuera del gabinete, ¿verdad? Es decir, bueno, no voy a hablar de esto. Vamos a hablar un poquito de pero sí, no, pero hay un aspecto aquí, no, que no se sabe. El método es a la ciencia lo que el estilo a la psicoterapia y a la literatura. ¿Podríamos imaginarnos un psicoterapeuta que deja ser el mismo para convertirse en un personaje de ficción? ¿Verdad que no? ¿O un psicoterapeuta que adopta actitudes de otro, que las copie? ¿Verdad que no? Vamos al coloquio ya. ¿O que no sea auténtico? ¿Verdad que no? Se trataría de una grave falta de sinceridad que hace difícil la búsqueda de la verdad. La única manera de hacer bien nuestro trabajo es ser uno mismo. Bueno, uno mismo un poco curado para poder reconocer los conflictos sin proyectar. Vamos a pues os habéis quedado sin lo inefable, lo que no se puede decir. Como máximo 10 minutos para hacer... ¿De qué manera? ¿Qué? ¿De qué manera recordaré todo esto mañana yo? Todas estas jornadas que hemos pasado. ¿Sí? ¿Por qué las recordaré o qué recordaré de ellas? Decimos y recordaba, ¿sí?, en gallego, que uno es de donde viene de quien vencendo. Entonces, ahora recordaré algo que ha despertado interés de acuerdo a dónde vengo y de quién vengo. Y prestaré más atención y quedaré fijado en mi memoria algo de lo que ha pasado durante estos 2 días. No me pidáis que sea Funes el memorioso. No. Mañana, si nos comprometemos a venir todos aquí, cada uno construirá una narrativa distinta, pero tendrá una narrativa
una narrativa que se fijará también en la memoria de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera se organiza y fija la memoria en cada uno de nosotros? Va a ser esta noche. Esta noche, mientras durmamos, si soñamos, el sueño tiene la categoría de organizar y de fijar la memoria, y lo que el sujeto y el sueño considera que ha sido importante y que ha de fijar entonces en su memoria. Por último, con respecto a las memorias de los pacientes o de las personas que pierden la memoria. Los pacientes con Alzheimer conservan una memoria, la memoria musical. Sí, señor. Es la música. Sí, señor, sí. Es la música. Es verdad, ¿verdad? Y tengo una experiencia personal de ello. Es la música, ¿sí?, de su juventud y de su infancia, cuando conocieron a su primer amor y bailaron su primer vals y su primer pasodoble. Es la música que hace sonreír y cambiar la cara a los pacientes con Alzheimer. Has tenido que decirlo porque Santiago no me ha permitido decirlo. Pero es verdad que en la poesía lo que cuenta son los ritmos, los silencios, los gestos, los movimientos, la música. Es eso que es eje, es eso que no se borra. Y bueno, iba a decirlo, pero es que hay otra cosa, no solamente dice lo indecible, hay otra cosa. Una anécdota personal. Que a Tusquelles, jugando, a hacer bromas, me dijo Enrique, yo me llamo Enrique, viene de enriquecerse. Es decir, que no vas a tener ni un duro en la vida, no te hagas ilusiones. A mí no me gustó ese pronóstico sobre mi economía, pero dice, enriquecerse quiere decir otra cosa. Hay un poema, los poemas, también aparece esta palabra, otra cosa. Dice el poema de Ferrater, cuando dice, no hablaba de las flores del mar y hablaba de eso, y luego había otra cosa que no sé qué es. Esa otra cosa es el inconsciente. Por eso faltaba, gracias, faltaba tu intervención que permite que esta cojera que quedaba aquí al final se pueda reparar un poco. Siempre quedaremos con alguna cojera. No, y, claro. Y por eso podremos Yo hablaba de hoy, seguirla. Sí, si camináramos bien, ¿qué hacemos aquí? No, estoy seguro. No, hablamos de esto, pero quería decir que falta esa cosa, ese indecible, ese intransmitible, que hay que inventar un lenguaje como en la poesía, para un lenguaje dentro del lenguaje, para poder decir esa otra cosa. El inconsciente. Como los místicos que rodean lo real. Sí. Pero pues no pueden hablar de eso inefable, pero lo van redondeando. Y también le quería decir dos referencias literarias con respecto a esa frase de García Márquez. Es la que le da el título a la autobiografía. El libro de la autobiografía. Que a mí no me pareció realmente tan bueno. Yo no lo he leído. Me parece quizá lo bueno que tiene uno es la que frase. sacó un inglés después. Y también que a mí me gusta muchísimo y es de José y sus hermanos de Thomas Mann, la primera frase: hondo es el pozo del pastor. Gracias a estas cojeras de última hora que nos reconcilia con la realidad, se puede conectar con esto que no, gracias, no hemos podido hablar, de la función poética, lo decía
Lacan decía que él no era poeta, que él era poema, que no es lo mismo, ¿verdad? Y que es una forma, muchos lo reconocen, hay frases conocidas. Yo quería hablar del deseo del inconsciente, pero eso ya, para aplicarlo a esa otra cosa, para aplicarlo precisamente a esta función del lenguaje, de un lenguaje nuevo, que se dice con las mismas palabras, pero que a veces dos palabras juntas hacen una unión misteriosa que comunica otra cosa. De esa otra cosa quería hablar. Pero queda pendiente, hay que seguir cojos para poder seguir buscando la forma de caminar mejor. Sí, les agradezco estas preguntas. Bueno, pues a continuación, pues ya vamos así cogidos del tiempo, vamos a celebrar un acto en el que nombramos miembros honorarios, nuevos miembros honorarios de la asociación. Sí, luego te vendrás, pero primero te vas y luego te tocará volver. Entonces, en una de las últimas reuniones de la Junta Directiva, pues hemos decidido nombrar nuevos miembros honorarios a personas que han tenido una relación de colaboración muy especial con Gradiva, y una colaboración mantenida y antigua, ¿no? Entre ellos, pues quizá de los más antiguos es el doctor Breyer, que nos viene acompañando prácticamente desde que existe Gradiva, ¿no? Desde los años 90, como comentaba ayer en la reunión, siempre ha estado con nosotros en las reuniones, en otros momentos, en seminarios. Es una persona a la que Gradiva le siente mucha gratitud hacia él. O sea que sería el primer miembro honorario al que le vamos a entregar al doctor Eduardo Breyer. Ay, sí, claro. ¿La hay? ¿La has mirado o la has mirado después? Te va a encantar, ya verás. Sí, no sé si la... A continuación, así también por orden de antigüedad, es el doctor Federico Menéndez, también, que también es una persona que lleva colaborando durante mucho tiempo con la asociación. Además, Federico, como está cercano, no solo ha venido a las reuniones que tenemos, sino también a muchos seminarios. Ahora es el año que no vine a varios seminarios, que le hemos sacado bastante el jugo, ¿no? Luego está el doctor Angosto, el doctor Tiburcio Angosto, que también es una persona, al igual que Federico, que viene colaborando de muy antiguo con la asociación, en jornadas. Bueno, un poco su especialización en la neurosis y en la histeria hace que siempre que surge el tema de la neurosis o de la histeria, pues siempre lo tenemos aquí. Al doctor Angosto. Eso es una persona, pero soy casi como Federico, yo no puedo llegar a ser como Federico. Me refería en la cronología. Bueno, y luego está el doctor Enrique Serrano, ¿no? Que bueno, está un poquito más alejado en Asturias, ¿no? Quizá no ha estado tantas veces aquí como Eduardo, como Fede o como Tibur, ¿no? Pero ha estado desde luego en mí muy presente, y yo creo que en buena parte de Gradiva también ha estado en las jornadas anteriores y en estas y en muchas publicaciones.
Bueno, y luego por último, pues una persona que es de la casa, que es Jesús da Pena, que digamos es también desde